El sol caía sobre las calles empedradas del centro histórico de Puebla, tiñendo de dorado las fachadas coloniales. Entre el bullicio de los vendedores ambulantes y el aroma dulce de las cocadas recién hechas, una mujer de mirada cansada pero firme avanzaba con su canasta llena de frutas. Su nombre era Rosa María, madre soltera, trabajadora incansable, que conocía en carne propia el peso de la lucha diaria. Ese día, sin embargo, algo rompería la monotonía. Al cruzar la calle de los Sapos, donde las casas coloridas parecían vigilar con balcones de hierro forjado, Rosa María se detuvo en seco. Frente a ella, un hombre de túnica blanca, alto y sereno, se inclinaba para abrazar a un niño descalzo, de rostro sucio y mirada perdida. El gesto era tan tierno que parecía detener el tiempo. La figura del hombre irradiaba una calma imposible, y Rosa María sintió que su corazón se apretaba como nunca antes. El niño, frágil y delgado, se acurrucaba en sus brazos como si hubiese encontrado refugio tras una larga tormenta. Nadie alrededor parecía notar la escena. Unos turistas tomaban fotos de los portales, los vendedores ofrecían mole en pequeños recipientes, pero solo ella parecía capaz de ver aquella imagen. El hombre levantó la mirada y por un instante sus ojos encontraron los de Rosa María. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La sensación era clara. Ese rostro era el de Jesús. «No puede ser», susurró, llevándose la mano a la boca. El parpadeo de un instante cambió todo. Cuando quiso dar un paso adelante, el hombre y el niño ya no estaban allí. Como si se hubieran disuelto en el aire tibio de la tarde, desaparecieron. Rosa María quedó temblando, con la respiración entrecortada, y las frutas de su canasta rodaron al suelo. Lo que vio aquella tarde no era algo que pudiera ignorar. A partir de ese día, su vida y la de quienes la rodeaban jamás volverían a ser las mismas. Antes de seguir con esta historia impactante, te invito a suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Porque lo que Rosa María vio no solo desafiará su fe, sino que la arrastrará a un camino de amor, sacrificio y milagros que pocos se atreven a recorrer. Rosa María recogió sus frutas en silencio, mientras su mente se debatía entre el asombro y la confusión. ¿Había sido una visión divina o una ilusión provocada por el cansancio? Las campanas de la catedral sonaron a lo lejos, recordándole que debía regresar pronto al mercado, donde la esperaba la jornada interminable de todos los días. Apretó el paso, pero no pudo quitarse de la cabeza la imagen del niño abrazado por aquel hombre misterioso. Era como si la escena se hubiera tatuado en su corazón. Caminó por las calles adoquinadas, con el olor a café de olla saliendo de las fondas y el sonido de los mariachis que se preparaban en la plaza para recibir a los turistas. Todo seguía igual, y sin embargo, ella sentía que el mundo había cambiado. Al llegar al mercado, las voces familiares de los comerciantes no lograron sacarla de su ensimismamiento. Su amiga doña Lupita, vendedora de pan dulce, notó su rostro pálido. «¿Qué te pasa, Rosa? Pareces haber visto un fantasma». Rosa María dudó en contar lo sucedido. Si lo hacía, probablemente se burlarían de ella, pero el recuerdo era demasiado fuerte. «No sé cómo explicarlo. Vi a un hombre vestido como en las imágenes de la iglesia. Estaba con un niño en la calle, lo abrazaba, y cuando parpadeé ya no estaban». Doña Lupita frunció el ceño, intentando no mostrar incredulidad. «Ay, mujer, seguro estás cansada. Tanto trabajo te hace alucinar. Anda, tómate un atole y verás que te repones». Rosa María bajó la mirada sin responder. Tal vez tenía razón. Tal vez todo era producto del agotamiento. Pero en su interior, una certeza ardía. Aquello no había sido un simple sueño. Algo, o alguien, había querido mostrárselo. Esa noche, mientras cerraba su puesto y guardaba las ganancias del día en una cajita de lata, Rosa María seguía sintiendo ese extraño cosquilleo en el pecho. La vida le había enseñado a no creer en fantasías, pero ¿cómo explicar lo que había visto? Mientras caminaba de regreso a casa por las calles iluminadas por faroles amarillos, la duda crecía.
Quizá era solo el inicio de algo que todavía no comprendía, pero que pronto la arrastraría hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, teñido de un azul brillante que contrastaba con las cúpulas coloridas de Puebla. Rosa María despertó temprano, como siempre, con el sonido de los vendedores que ya acomodaban sus puestos en el mercado. El olor a tamales recién cocidos y a pan dulce llenaba el aire, pero ella no sentía hambre. Lo único que tenía en mente era la imagen del hombre de túnica blanca y aquel niño frágil. Mientras preparaba a Camila para ir a la secundaria, no pudo contener el impulso de hablar. «Hija, ayer vi algo extraño». Camila, todavía medio dormida, mascaba un pedazo de bolillo con frijoles. «Otra vez con tus cosas, mamá. Seguro era un vagabundo», respondió con desgano, sin levantar la mirada del celular. Rosa María suspiró. Sabía que su hija no le daría crédito, pero necesitaba sacarlo de su pecho. La escena había quedado tan clara en su memoria que era imposible ignorarla. Más tarde, al caminar hacia el centro para abrir su puesto, Rosa María pasó de nuevo por la calle de los Sapos. El bullicio era el de siempre: turistas comprando artesanías, niños corriendo tras un globo, el sonido metálico de los organilleros. Y sin embargo su corazón empezó a latir con fuerza. Algo en el aire le decía que debía estar atenta. De repente, a unos metros, lo vio otra vez. El niño. Sentado en una banqueta, con los pies sucios y el cabello enredado. Su rostro estaba marcado por ojeras y sus ojos reflejaban un cansancio impropio de su edad. Rosa María se detuvo, paralizada. Miró a su alrededor, buscando al hombre de la túnica, pero esta vez estaba solo. Se acercó lentamente. «Hola, mi niño. ¿Tienes hambre?» El niño levantó la mirada. No respondió. Apenas asintió con un movimiento leve de cabeza. Rosa María rebuscó en su bolsa y sacó una torta envuelta en servilleta, la que había guardado para su almuerzo. «Toma, cómetela», dijo con ternura. El niño agarró el pan con las manos temblorosas y comenzó a comer con una ansiedad que le partió el alma. Rosa María lo observó en silencio, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta. Un transeúnte, al verla, se detuvo y comentó en voz baja con otra mujer: «Esa señora anda perdiendo la cabeza, hablándole a cualquiera como si fueran ángeles». Ella alcanzó a escuchar el comentario. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, pero no apartó la vista del niño. Algo dentro de ella le decía que aquello era importante, que no debía ignorarlo. Cuando terminó de comer, el pequeño simplemente la miró sin pronunciar palabra y luego salió corriendo hacia una calle lateral. Rosa María lo siguió de inmediato, sus pasos resonando contra el adoquín. Giró la esquina, pero el niño ya no estaba. Miró en todas direcciones. No había rastro alguno, ni el niño ni la túnica blanca, nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. «No puede ser», murmuró con el corazón latiendo desbocado. Se quedó un momento apoyada contra una pared, tratando de recuperar el aliento. La confusión la invadía. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O de verdad estaba presenciando algo que iba más allá de lo humano? Esa tarde, en el mercado, volvió a contarle a doña Lupita lo sucedido. «Otra vez lo vi, Lupita. No estoy loca, te lo juro». La mujer la miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «Mira, Rosa, yo te quiero mucho, pero esas cosas, mejor reza y deja que Dios se encargue. No te metas en asuntos que no entiendes». Rosa María apretó los labios. Las dudas comenzaban a desgastarla, pero en el fondo una voz insistía: «Esto no es casualidad». Esa noche, de regreso a casa, el silencio del barrio parecía más denso que nunca. Los faroles iluminaban las fachadas coloniales y el aire frío se colaba entre sus ropas. Mientras abrazaba a Camila antes de dormir, sintió un extraño presentimiento. El niño volvería, y cuando eso pasara, tendría que decidir si lo seguía o lo dejaba ir para siempre. El amanecer en Puebla trajo consigo el canto de los gallos y el eco lejano de los camiones arrancando en las avenidas.
Rosa María abrió los ojos con el peso del cansancio acumulado en su cuerpo. El colchón gastado no le daba descanso suficiente, pero no había tiempo para lamentos. Debía levantarse y enfrentar un día más de trabajo en el mercado. Camila, su hija de 15 años, aún dormía. El cabello negro y rebelde caía sobre la almohada, y su respiración tranquila contrastaba con la tormenta que a veces llevaba dentro. Rosa María la miró unos segundos, con ternura y preocupación a la vez. Sabía que la adolescencia había vuelto a Camila impaciente, inconforme y cada vez más distante. «Levántate temprano, hija», susurró, dándole un leve toque en el hombro. «Hoy tengo mucho que vender y necesito que me ayudes en el puesto». Camila refunfuñó, girándose hacia la pared. «Siempre lo mismo, mamá. Nunca hay un día libre». La respuesta dolió, pero Rosa María no insistió. Conocía bien el carácter de su hija, y forzarla solo aumentaría la rebeldía. En el mercado el día comenzó con el habitual caos de voces y colores. El olor a chile molido, a carne asada y a hierbas medicinales se mezclaba con el pregón de los comerciantes. Rosa María acomodaba sus frutas con cuidado, intentando que se vieran frescas y atractivas, mientras las manos le dolían por el esfuerzo. Un cliente regateó de manera exagerada, queriendo pagar la mitad del precio. «Doña, es lo justo. Además, todo está caro ya». Rosa María respiró hondo. Sabía que perder una venta significaba menos comida en la mesa, pero también que debía cuidar el valor de su trabajo. «Mire, señor, le doy un poco más de fruta, pero el precio no baja tanto. Yo también tengo familia que alimentar». El hombre resopló y se marchó. Ella tragó saliva, sintiendo esa mezcla de frustración e impotencia que se repetía a diario. No era solo vender, era pelear por cada peso, por cada oportunidad de sobrevivir con dignidad. Horas después, Camila apareció en el puesto, con la mochila colgando del hombro y expresión de fastidio. «Vine porque la maestra no llegó. ¿Qué hago?» «Ayúdame a acomodar las mandarinas», respondió Rosa María con una sonrisa cansada. Camila obedeció a regañadientes, lanzando miradas de aburrimiento. Al poco rato murmuró con irritación: «Yo no quiero esta vida, mamá. No quiero pasarme los días aquí oliendo a fruta y a sudor». Las palabras fueron como un golpe al corazón. Rosa María cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas. «Yo tampoco lo soñé, hija, pero es lo que tenemos. Si trabajamos juntas, algún día todo puede mejorar». Camila no contestó. Guardó silencio, pero su gesto mostraba desdén. Cuando la tarde cayó, Rosa María recogió sus cosas y cargó con el peso de la canasta. El camino de regreso fue lento, con las calles iluminadas por la luz anaranjada de los faroles. Camila caminaba unos pasos adelante sin esperar a su madre. Esa distancia física reflejaba la grieta que crecía entre ambas. En casa compartieron una cena sencilla, frijoles y tortillas. El silencio se apoderó de la mesa, hasta que Camila estalló. «¿Por qué nunca tenemos nada mejor? ¿Por qué siempre estamos contando las monedas?» Rosa María respiró hondo. «Porque la vida es dura, hija. Pero no te equivoques, la pobreza no nos hace menos, nos hace fuertes». Camila rodó los ojos y se levantó abruptamente de la mesa. «Pues yo no quiero ser fuerte. Quiero otra vida». El portazo de su cuarto retumbó en la casa. Rosa María se quedó sola, mirando la pared, con el corazón desgarrado. Sabía que su hija tenía razón en desear algo más, pero también sabía que no podía ofrecerle mucho más que esfuerzo, fe y amor. Esa noche, mientras se recostaba en el silencio roto por los ladridos de los perros en la calle, pensó en el niño que había visto días antes. Recordar sus ojos llenos de necesidad le provocó una punzada en el alma. Tal vez, de alguna forma misteriosa, su vida estaba por entrelazarse con la de ese pequeño. El aire de Puebla estaba fresco aquella mañana, con una brisa ligera que arrastraba el olor de las panaderías. Rosa María, agotada después de otra noche en vela por las discusiones con Camila, caminaba con pasos pesados hacia el mercado. Sus pensamientos se enredaban entre la necesidad de vender lo suficiente y la angustia de no saber cómo acercarse a su hija.
Al llegar al zócalo, sus ojos se toparon con una figura que la hizo detenerse en seco. Allí, sentado en un rincón de la plaza, estaba el mismo niño de días atrás. Su piel estaba manchada de tierra, y sus ropas desgastadas apenas lo cubrían del frío de la mañana. Parecía más débil que la última vez. Rosa María sintió un vuelco en el corazón. Se acercó con cautela, como temiendo que al parpadear volviera a desvanecerse. «Hola, mi niño», dijo suavemente. «¿Otra vez tú?» El niño la miró con ojos apagados, sin responder. Sus labios resecos temblaban, como si las palabras no encontraran fuerza para salir. Rosa María, conmovida, sacó de su bolsa un par de monedas que había guardado para comprar pan. Las miró un instante, consciente de que eso significaba cenar menos en casa, y caminó hasta un puesto cercano. Compró un bolillo relleno de frijoles y un vaso de atole caliente. «Toma, hijo, come despacio», le ofreció, extendiendo la comida. El niño agarró el pan con manos frágiles y comenzó a devorarlo como si llevara días sin probar bocado. Bebió el atole con tanta prisa que algunas gotas le escurrieron por la barbilla. Rosa María sintió una punzada en el alma, como si viera a Camila en un estado de necesidad tan grande. En ese momento, una voz rasposa sonó a su lado. Era una anciana de cabello gris, envuelta en un rebozo oscuro. «Ese niño no es cualquiera, señora», murmuró, con los ojos fijos en él. «Dios lo puso en su camino por una razón». Rosa María giró la cabeza, sorprendida. «¿Cómo dice?» «Que abra los ojos. Ese pequeño carga un destino. Y usted también». Antes de que pudiera responder, la anciana se alejó entre la multitud, perdiéndose entre los puestos de flores y los globos de colores. Rosa María se quedó helada, sintiendo un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Quién era esa mujer? Pensó en voz baja, pero no había a quien preguntar. El niño terminó de comer y bajó la mirada. Rosa María quiso hacerle preguntas, pero solo alcanzó a ponerle la mano en el hombro. «No estás solo, ¿me oyes? Si necesitas algo, búscame en el mercado. Mi nombre es Rosa María». El pequeño no contestó. Solo levantó la vista un instante, y sus ojos oscuros y profundos brillaron con una intensidad que la desarmó. Parecía querer decir algo, pero permaneció en silencio. Luego, se puso de pie lentamente y se alejó con pasos lentos por una calle lateral. Rosa María lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista. Se quedó allí, con el eco de las palabras de la anciana resonando en su mente. Ese día en el mercado no logró concentrarse. Cada cliente parecía una sombra difusa. Su mente volvía una y otra vez a la imagen del niño comiendo con desesperación y a la advertencia misteriosa. Ese niño no es cualquiera. Por la noche, al llegar a casa, Camila la recibió con tono molesto. «¿Otra vez llegas tarde? Siempre estás ocupada en el mercado o con tus cosas». Rosa María respiró profundo. «Hija, hoy vi de nuevo a ese niño y no puedo quitármelo de la cabeza». Camila rodó los ojos, con fastidio. «Ya basta con eso, mamá. Te estás obsesionando con un desconocido». Las palabras fueron duras, pero no lograron apagar la llama que Rosa María sentía encendida en el pecho. Algo dentro de ella le decía que su vida ya estaba entrelazada con la de ese niño, aunque aún no comprendiera por qué. Esa noche, al cerrar los ojos, el rostro del pequeño se mezcló con el recuerdo del hombre de túnica blanca, y la certeza se instaló en su corazón. Aquello apenas estaba comenzando. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos cuando Rosa María despertó de golpe, empapada en sudor frío. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera corrido una larga distancia. Acababa de soñar con el hombre de la túnica blanca. En su sueño, él estaba sentado bajo un árbol, hablando con voz suave, usando parábolas que parecían dirigidas solo a ella. «El amor verdadero exige entrega», decía. «Lo que haces por los más pequeños, lo haces por mí». La voz retumbaba en su pecho, y aunque el sueño se desvanecía, las palabras permanecían como brasas encendidas. Rosa María se llevó las manos a la cara, confundida. ¿Era un mensaje divino o solo el reflejo de su obsesión?
Desde que había visto al niño por segunda vez, su mente no le daba tregua. En la cocina, Camila revolvía un café con gesto hastiado. «Mamá, anoche hablabas dormida, parecía que rezabas». «Tuve un sueño», respondió Rosa María titubeante. «Soñé con él». Camila levantó la vista, arqueando una ceja. «¿Otra vez con ese hombre y ese niño? ¿No te das cuenta de que estás perdiendo la cabeza?» Las palabras cayeron como piedras sobre ella. Rosa María intentó mantener la calma, pero la voz de su hija se mezclaba con la de doña Lupita, con la de los vecinos, con todas esas miradas de incredulidad que sentía encima. «No estoy loca, hija. Yo lo vi. Y lo sentí aquí». Se llevó la mano al corazón. «Algo grande está pasando». Camila bufó golpeando la taza contra la mesa. «¿Y qué hay de mí? Siempre hablas de ese niño, de ese hombre, de tu fe. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo?» El reclamo la atravesó como un cuchillo. Rosa María quiso acercarse, pero Camila se levantó y se encerró en su cuarto. El sonido del portazo quedó suspendido en el aire, junto con la sensación de que la distancia entre ellas crecía sin remedio. Ese día en el mercado, Rosa María trabajó como en un estado de ausencia. El regateo de los clientes, el olor a especias, las voces de los comerciantes, todo sonaba lejano como si estuviera bajo el agua. Las palabras del sueño volvían una y otra vez. «Lo que haces por los más pequeños, lo haces por mí». Al caer la tarde, pasó frente a la iglesia de San Francisco. El atrio estaba lleno de fieles encendiendo veladoras. Rosa María entró, buscando respuestas. Se arrodilló frente al altar con los ojos humedecidos. «Señor, ¿qué quieres de mí?», murmuró apenas audible. «¿Me estás hablando tú, o es solo mi mente cansada?» Un silencio profundo la envolvió. El aroma a incienso llenaba el templo, y el murmullo de oraciones parecía acariciar sus pensamientos. Sin embargo, la duda seguía clavada como espina. De regreso a casa, encontró a doña Lupita esperándola en la esquina. «Te ves pálida, Rosa. ¿Sigues pensando en ese niño?» «No puedo dejar de hacerlo, Lupita. Lo veo en mis sueños, lo siento en mi pecho, pero todos creen que estoy enloqueciendo. Incluso Camila». La anciana tomó su mano con firmeza. «Cuando Dios llama, nadie más lo entiende. No busques aprobación en los hombres, busca fuerza en la fe». Las palabras le dieron un poco de alivio, pero también aumentaron su dilema. Si escuchaba su fe, perdería la confianza de su hija. Si ignoraba la fe, sentía que traicionaba algo mucho más grande. Esa noche, mientras Camila cenaba en silencio, Rosa María la miró con ternura y tristeza. Quiso contarle otra vez, pero se contuvo. El amor maternal la empujaba a cuidar a su hija, pero el llamado misterioso la jalaba hacia otro destino. Se recostó en su cama y cerró los ojos, con la mente dividida entre dos mundos, el de la razón y el de la fe. No sabía cuál camino elegir, solo presentía que pronto tendría que decidir, y que esa decisión lo cambiaría todo. La noticia de que Rosa María había visto varias veces a un niño misterioso comenzó a esparcirse entre los pasillos del mercado como el humo de un comal. Nadie sabía exactamente quién lo había contado primero, pero todos murmuraban. Algunos la miraban con compasión, otros con burla, y algunos más con franca desconfianza. Mientras acomodaba sus naranjas en pirámide perfecta, escuchó los cuchicheos a su alrededor. «Dicen que ahora se la pasa soñando con ángeles», comentó una vendedora de especias. «Yo creo que ya se le subió el cansancio a la cabeza», respondió un carnicero riéndose. Rosa María apretó los labios, fingiendo no oír, pero el dolor era inevitable. Sentía que todos la juzgaban, como si de pronto su fe la hubiera convertido en motivo de burla. Ese domingo, decidió hablar con el padre Ignacio, un hombre de cabello blanco y voz grave que llevaba décadas sirviendo en la parroquia del barrio. Se arrodilló frente a él en el confesionario y con un hilo de voz le contó lo que había visto. «Padre, vi a un hombre como Jesús abrazando a un niño. Y luego al mismo niño hambriento, perdido.
Siento que Dios me está pidiendo algo, pero no entiendo qué. El sacerdote guardó silencio unos segundos, luego respondió con tono firme pero compasivo. Hija, muchas veces la mente juega con nosotros. El cansancio, la necesidad, la tristeza pueden hacernos ver lo que deseamos ver. No te dejes llevar por fantasías. Reza, sí, pero no inventes señales donde quizá no las hay. Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. Salió de la iglesia con el corazón encogido. Había buscado orientación y encontró duda. De regreso en casa, intentó explicar lo sucedido a Camila. El padre dice que quizá estoy imaginando cosas, pero yo sé lo que vi. Camila soltó una carcajada irónica. Por fin alguien con sentido común. Ya era hora de que entiendas que eso que ves no es real. La risa de su hija fue más dolorosa que los murmullos del mercado. Rosa María se encerró en la cocina, con los ojos enrojecidos. No podía negar la visión, pero tampoco encontraba apoyo en nadie. Esa noche, mientras cenaban, la tensión flotaba en el aire. Camila comía en silencio hasta que de pronto soltó. «Mamá, ¿no ves que todos se burlan de ti? ¿No te da vergüenza?» Rosa María tragó saliva conteniendo las lágrimas. «No me importa la vergüenza, hija. Lo que me importa es lo que siento aquí dentro», señaló su pecho, «y algo me dice que no debo ignorar a ese niño». Camila rodó los ojos, exasperada. «Pues entonces, haz lo que quieras. Pero no me arrastres contigo». El portazo de su habitación resonó de nuevo, dejando a Rosa María sola con el eco de sus pensamientos. Los días siguientes fueron más duros. En el mercado, algunos clientes la evitaban, como si estuviera contaminada de rareza. Un vecino incluso comentó en voz alta: «Ya está como esas fanáticas que ven milagros en cualquier sombra». Las palabras le ardieron en el alma, pero mantuvo la cabeza erguida. Aunque la duda la consumía, la fe aún latía, débil pero viva, en su interior. Una tarde, mientras recogía las frutas sobrantes, doña Lupita se acercó con un paquete de pan. «Mira, Rosa, yo no sé si lo que viste es real o no, pero sí sé que tu corazón es bueno. No dejes que las habladurías te rompan». La bondad de su amiga le devolvió un poco de calma, aunque el peso del rechazo seguía allí. Esa noche, al acostarse, el silencio parecía más pesado que nunca. Cerró los ojos con el pecho apretado. Sabía que el mundo entero podía dudar de ella. Pero la mirada de aquel niño seguía viva en su memoria, tan real que ninguna burla podía borrarla. Y en lo más profundo, una certeza latía. Aún no había visto lo peor. La tarde caía sobre Puebla, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas. Rosa María regresaba del mercado con la espalda dolorida y el alma todavía más pesada. La indiferencia de los vecinos, las burlas y la incredulidad de su hija la habían dejado exhausta. Sin embargo, al cruzar una calle lateral lo vio de nuevo. El niño estaba sentado en las escaleras de una vieja casona, abrazando sus rodillas. El frío de la tarde lo hacía temblar y sus labios resecos apenas podían cerrar. Rosa María se acercó con paso firme, decidida a no dejarlo escapar esta vez. «Hola, hijo», dijo con ternura, inclinándose hacia él. «No tengas miedo, no quiero hacerte daño». El pequeño levantó la mirada y por primera vez habló. Su voz era baja, casi quebrada, como si las palabras le costaran salir. «Me llamo Mateo». El nombre se clavó en el corazón de Rosa María como una revelación. «¿Mateo? Qué bonito nombre. ¿Dónde está tu familia, hijo?» El niño bajó la vista y el silencio se hizo espeso. Rosa María esperó pacientemente. Entonces, con un hilo de voz, comenzó a contar lo que había guardado tanto tiempo. «Vivía en Michoacán, en un pueblito cerca de Apatzingán. Mi papá cultivaba maíz y mi mamá hacía tortillas para vender. Tenía una hermanita chiquita, se llamaba Ana. Éramos pobres, pero estábamos juntos». Las palabras se interrumpieron con un sollozo. Rosa María le acarició el cabello, animándolo a seguir. Una noche llegaron hombres armados. Rompieron la puerta y gritaron cosas. Mi papá trató de defendernos, pero lo mataron. A mi mamá también. A Ana. Su voz se quebró.
A ella también se la llevaron. Yo logré correr. Corrí hasta que ya no pude más. Un silencio desgarrador llenó el aire. Rosa María sintió las lágrimas resbalarle por el rostro. El dolor de aquel niño era insoportable, demasiado real para ser fruto de su imaginación. Mateo, susurró abrazándolo con fuerza. No estás solo, hijo. Yo estoy aquí contigo. El pequeño se aferró a ella como si temiera desaparecer de nuevo. Rosa María sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, pero también un extraño calor en el pecho, como una señal. ¿Y cómo llegaste hasta aquí?, preguntó suavemente. Un camión me trajo, subí escondido. Caminé muchos días. Pensé que aquí estaría a salvo. Rosa María lo miró con asombro. El niño había recorrido un camino lleno de peligros para llegar hasta Puebla. Tenía apenas 8 años, pero cargaba una historia más dura que la de muchos adultos. En ese momento, las dudas que la atormentaban se disiparon un poco. No era un fantasma, no era una alucinación, era un niño de carne y hueso, con un pasado marcado por la violencia. Sin embargo, esa verdad traía consigo un nuevo peso. ¿Qué podía hacer una mujer sola, pobre y ya sobrecargada con su propia hija para protegerlo? Mientras caminaban hacia el barrio, Mateo preguntó con voz temblorosa: «¿Me van a llevar a un orfanato?». Rosa María se detuvo. No supo qué responder. Por dentro, un torbellino de pensamientos la desgarraba. Era justo prometerle algo que no sabía si podía cumplir. «No lo sé, hijo», contestó finalmente, «pero por ahora puedes confiar en mí». Mateo la miró con ojos grandes, llenos de esperanza y miedo. Era una mirada que pedía refugio, y Rosa María comprendió que ya no podía darle la espalda. Esa noche, mientras lo dejaba descansar en un rincón de su casa, observó cómo Camila fruncía el ceño al verlo. La tensión en el ambiente era palpable, pero Rosa María supo que había dado un paso del que ya no había regreso. En silencio, repitió las palabras de su sueño: «Lo que haces por los más pequeños, lo haces por mí». Y con esa certeza, entendió que su vida acababa de cambiar para siempre. La casa de Rosa María era pequeña, con paredes de adobe que guardaban el calor del día y techos bajos que crujían con el viento nocturno. Aquella noche, la presencia de Mateo cambió el ambiente por completo. El niño, arropado con una cobija vieja en un rincón de la sala, dormía con el rostro sereno, como si por fin hubiera encontrado un refugio. Pero en el corazón de Rosa María no había calma, sino una tormenta. Se sentó a la mesa con las manos entrelazadas, mirando las monedas que había ganado ese día. Apenas alcanzaban para tortillas, frijoles y un poco de arroz. Con eso ya vivía al límite con Camila. Ahora debía alimentar también a otro niño. El rechinido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Camila salió de su cuarto con expresión dura. «¿Y qué piensas hacer, mamá? ¿Lo vas a adoptar así como así?». Rosa María la miró con ternura, intentando calmar el enojo que ardía en la voz de su hija. «No lo sé, hija. Solo sé que no puedo dejarlo en la calle». «Es un niño y está solo». Camila cruzó los brazos, molesta. «¿Y yo qué? Ya no importo. ¿Ahora resulta que ese desconocido vale más que tu propia hija?». Las palabras le desgarraron el alma. Rosa María se levantó y se acercó, colocando las manos sobre los hombros de Camila. «Nunca digas eso, mi vida. Tú eres mi razón de vivir, pero Dios puso a ese niño en nuestro camino. No puedo darle la espalda, aunque sea difícil». Camila apartó las manos de su madre con brusquedad. «Eso es lo único que sabes decir. Dios, Dios, Dios. Y yo quiero que pienses en mí por una vez». Se encerró en su cuarto de un portazo. El eco del golpe reverberó en la casa como un trueno. Rosa María cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. La decisión que había tomado al dejar entrar a Mateo ya estaba dividiendo su hogar. Más tarde, mientras observaba al niño dormir, recordó las palabras de la anciana en la plaza. «Ese niño no es cualquiera». Una certeza comenzó a tomar forma dentro de ella. Quizá cuidar de Mateo no era solo un acto de compasión, sino un mandato divino. Al día siguiente, en el mercado,
Rosa María trabajaba con más cansancio que de costumbre. Sus manos estaban ásperas, sus pies dolían, pero lo que más pesaba era la preocupación constante. Doña Lupita notó su rostro abatido. «¿Qué pasa, Rosa? Te ves más cargada que nunca». Ella suspiró profundamente. «Ahora tengo a otro niño en casa. Se llama Mateo. No podía dejarlo solo en la calle, pero Camila está enojada conmigo». La anciana meneó la cabeza con comprensión. «El corazón de madre siempre se estira más de lo que creemos. Si Dios te lo puso, Él también te dará la fuerza». Las palabras le dieron algo de consuelo, aunque no despejaron la angustia. Al regresar a casa, encontró a Camila sentada en la mesa, mirando con resentimiento cómo Mateo jugaba con una caja vacía, improvisando un carrito. La niña cruzó la mirada con su madre y habló con frialdad. «Yo no voy a compartir mi vida con él, mamá. Si piensas quedártelo, no cuentes conmigo». Rosa María tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. «Hija, no te pido que lo quieras como a un hermano, solo que entiendas que está sufriendo. Tú y yo sabemos lo que es vivir con carencias, pero al menos siempre nos tuvimos la una a la otra. Él no tiene a nadie». Mateo levantó la vista, como si entendiera cada palabra. Sus ojos reflejaban miedo, pero también esperanza. Esa noche, cuando todos se recogieron, Rosa María se arrodilló junto a su cama y rezó en silencio. No pidió abundancia ni riqueza, solo la fuerza para sostener el peso de aquella decisión, porque en lo más profundo de su corazón sabía que ya no podía dar marcha atrás. La rutina parecía intentar recuperar su cauce en la casa de Rosa María, pero bajo la superficie algo se agitaba, oscuro y peligroso. Mateo dormía mejor, comía con más calma y hasta empezaba a sonreír de vez en cuando. Sin embargo, Rosa María notaba en él una inquietud que no se disipaba nunca. El niño despertaba en las madrugadas empapado en sudor, susurrando nombres y pidiendo que no lo encontraran. Una tarde, cuando Rosa María salía del mercado con su canasta medio vacía, escuchó la voz grave de un hombre detrás de ella. «Señora, disculpe, ¿no ha visto a un niño como de 8 años, delgado, morenito? Dicen que anda por este barrio». Ella se volteó y vio a 2 sujetos. Eran fornidos, de mirada dura, con tatuajes en los brazos y ropa oscura. El corazón le dio un vuelco. «No, no he visto a nadie», respondió con voz temblorosa. El hombre la observó con desconfianza, como si quisiera leerle los pensamientos. Finalmente asintió y se alejó con su compañero. Rosa María quedó paralizada, con las piernas temblando. Sintió que el aire le faltaba. Corrió a su casa lo más rápido que pudo. Encontró a Mateo jugando en silencio con una caja rota. Lo tomó del brazo y lo miró fijamente. «Hijo, dime la verdad, te buscan». Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Después de unos segundos de silencio, murmuró: «Sí, son ellos, los que mataron a mi familia. No me dejaron irme, me escapé, pero ahora me están siguiendo». Las palabras se clavaron en el pecho de Rosa María como cuchillos. Sintió el impulso de abrazarlo y protegerlo, pero al mismo tiempo el miedo la invadió. ¿Qué haría si aquellos hombres descubrían que el niño estaba bajo su techo? En ese momento Camila salió de su cuarto y escuchó la conversación. «¿Cómo que lo buscan?», preguntó con voz llena de alarma. «Mamá, nos estás metiendo en un problema enorme». «Cálmate, hija», intentó Rosa María. «No, no me calmo», gritó Camila, con lágrimas en los ojos. «Ya no es solo tu obsesión, nos estás poniendo en peligro a las 2». Rosa María sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella. La tensión entre proteger al niño y cuidar a su hija la desgarraba. Se sentó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Mateo, con voz apagada, dijo: «Si quieren, me voy. No quiero que les pase nada por mi culpa». Rosa María levantó la cabeza bruscamente. «No digas eso, hijo. Aquí estás seguro. No voy a dejar que te lleven». Pero aunque sus palabras eran firmes, en el fondo sabía que su casa ya no era un refugio seguro. La sombra del peligro se había extendido sobre todos ellos.
Esa noche, Rosa María no pudo dormir. Escuchaba cada ruido en la calle, cada paso, cada voz lejana como una amenaza directa. Imaginaba a los hombres rondando su casa, buscando una manera de entrar. El miedo era tan real que apenas respiraba. En medio de la oscuridad, pensó en sus opciones. Podía entregarlo a las autoridades, pero ¿qué pasaría con él? Lo devolverían a las calles, lo encontrarían esos hombres tarde o temprano. Por otro lado, mantenerlo con ella significaba arriesgar su propia vida y la de Camila. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. El dilema era insoportable. Pero una certeza brillaba en lo profundo. Abandonar a Mateo no era opción. Al amanecer, mientras el gallo cantaba a lo lejos, Rosa María tomó una decisión silenciosa. Haría lo imposible por proteger al niño, aunque eso implicara enfrentar un peligro que nunca había imaginado. Lo que aún no sabía era que los hombres no se detendrían hasta encontrarlo, y que esa persecución apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cargado de nubes que parecían presagio de tormenta. Rosa María se levantó con el corazón oprimido. Apenas había conciliado el sueño, y el miedo seguía pesando sobre sus hombros. Mientras preparaba un café aguado, pensaba en los hombres que la habían interrogado y en la confesión de Mateo. Lo buscaban, y no pararían hasta encontrarlo. Ese día, tomó una decisión difícil. No podía dejar a Mateo solo ni exponerlo en el mercado. Si lo llevaba con ella, corría el riesgo de que alguien lo reconociera. Por primera vez en muchos años, se vio obligada a cerrar su puesto. La canasta de frutas quedó vacía en la esquina de la sala. Rosa María la miraba con dolor, como si estuviera dejando atrás no solo un día de trabajo, sino la poca estabilidad que había logrado mantener. Sin las ventas, el dinero faltaría todavía más rápido. Camila notó la preocupación en el rostro de su madre y no tardó en reclamar. ¿Qué vas a hacer ahora? Sin el mercado no tenemos ni para comer. ¿Ya viste lo que nos está costando meterte en este lío? Rosa María respiró profundo, buscando la calma que no tenía. Prefiero no vender un día que exponer al niño. Si lo reconocen, lo perderemos. No es nuestro hijo, gritó Camila con los ojos encendidos de rabia. ¿Por qué arriesgamos todo por él? ¿Por qué tengo que pagar yo tus decisiones? El silencio que siguió fue doloroso. Rosa María la miró con lágrimas contenidas. ¿Por qué es lo correcto, hija? Porque Dios nos puso a Mateo en el camino. Camila bufó, dio media vuelta y se encerró en su cuarto, golpeando la puerta con fuerza. Mateo había escuchado la discusión desde la mesa. Tenía la mirada baja, como si cargara con una culpa demasiado grande para su corta edad. «Lo siento, señora», susurró. «No quiero causarles problemas». Rosa María se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos. «No digas eso, hijo. Tú no tienes la culpa. El mal está allá afuera, no en ti». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas y por un instante Rosa María sintió que se fundían en un mismo dolor. Esa tarde, cuando la desesperanza comenzaba a hundirla, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Rosa, ¿por qué no fuiste al mercado hoy?» Era doña Lupita, que había llegado con una bolsa en las manos. «No podía dejar a Mateo solo, y no puedo exponerlo. Los hombres que lo buscan andan rondando». La anciana la miró con seriedad. Luego puso la bolsa sobre la mesa. «Aquí hay pan y un poco de arroz. No es mucho, pero servirá. Y escucha, hija, no estás sola. Si necesitas ayuda, yo estoy aquí». Las palabras de doña Lupita fueron como un bálsamo. Rosa María la abrazó con gratitud. «Gracias, de verdad. No sé cómo voy a salir de esto, pero sé que Dios proveerá». La anciana sonrió con ternura. Dios siempre manda ángeles disfrazados de amigos. Al caer la noche, Rosa María se sentó en su cama, mirando el techo de lámina oxidada. El viento hacía crujir las paredes y el miedo no se disipaba, pero entre el peso de la incertidumbre y el cansancio, una chispa de esperanza brillaba en su interior. Sabía que lo que estaba haciendo la pondría en peligro, que su sacrificio apenas comenzaba, pero también sabía que cada paso que daba, cada decisión, la acercaba a un propósito más grande que ella misma.
Mientras escuchaba la respiración tranquila de Mateo en la sala y los sollozos contenidos de Camila en su cuarto, Rosa María cerró los ojos. El camino que había elegido era duro y oscuro, pero ya no había vuelta atrás. La noche había caído sobre Puebla con un frío inusual. El viento soplaba entre las rendijas de la casa, y Rosa María intentaba mantener encendida una vela para alumbrar el rincón donde Mateo dormía. De pronto notó que el niño temblaba más de lo normal. Al acercarse, tocó su frente y sintió un ardor abrasador. «¡Ay, Dios mío!», exclamó con el corazón en la garganta. «Está ardiendo en fiebre». Corrió hacia el cuarto de Camila, que ya se preparaba para dormir. «Hija, Mateo está muy mal. Necesito tu ayuda». Camila salió de mala gana, pero al ver al niño sudando y respirando con dificultad, se detuvo impactada. «Mamá necesita un médico». «Lo sé, pero no tengo dinero para llevarlo al hospital», contestó Rosa María con la voz quebrada. «Ni siquiera tengo para una consulta privada». Camila apretó los labios, conteniendo un reproche. Se quedó en silencio, mirando a Mateo, sin saber qué hacer. Rosa María mojó un trapo con agua fría y lo puso sobre la frente del niño. Sus manos temblaban. Lo veía retorcerse, murmurando palabras entrecortadas, llamando a su madre muerta en sueños febriles. «No te vayas, Mateo. Por favor, no te vayas», susurraba Rosa María, acariciándole el cabello. «Aguanta, hijo, aguanta». La angustia la desbordó. Se arrodilló junto a la cama improvisada y juntó las manos. «Señor, tú sabes que no tengo nada más que darte, pero no me quites a este niño. Si me lo pusiste en el camino, ayúdame a salvarlo. Te ruego que lo sanes, aunque sea un poco, para que resista». Las lágrimas le corrían por el rostro mientras rezaba con fervor. Camila, de pie detrás de ella, la observaba en silencio. No quería admitirlo, pero sentía un nudo en la garganta. Las horas se hicieron eternas. La vela se consumía lentamente y el cuerpo de Mateo parecía debilitarse más. En medio del cansancio, Rosa María se quedó dormida apoyada junto al colchón. Al amanecer, un rayo de sol entró por la ventana rota y bañó el rostro del niño. Rosa María despertó con sobresalto, temiendo lo peor. Se inclinó sobre él y lo vio abrir los ojos, respirando con calma. Su fiebre había bajado. «¿Mateo?», preguntó con voz temblorosa. El niño la miró y esbozó una débil sonrisa. «Tengo hambre», susurró. Rosa María lo abrazó con fuerza, llorando de alivio. Camila, que observaba desde la puerta, no pudo evitar sorprenderse. «Mamá, ¿cómo es posible? Ayer parecía que se moría». «Fue Dios, hija. Fue Él quien lo sanó», respondió Rosa María, convencida. Aunque Camila no dijo nada, no pudo evitar pensar en lo extraño que resultaba aquella recuperación repentina. Algo en su interior se movió, aunque se negó a aceptarlo. Más tarde, doña Lupita pasó a visitarlas y se enteró de lo sucedido. «Ese niño tiene un propósito, Rosa, no cabe duda. No cualquiera se recupera así de una fiebre tan fuerte». Rosa María asintió, con el corazón lleno de gratitud. «Yo lo sé, Lupita. Lo sentí. El Señor me escuchó anoche». Mateo comió un poco de pan y se recostó de nuevo con un semblante tranquilo. Aunque seguía débil, ya no había rastro del delirio. Esa noche, cuando Rosa María apagó la vela y se recostó en su cama, sintió algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que no estaba sola en su lucha. Había visto la mano de Dios en aquel niño, y eso le dio nuevas fuerzas para seguir adelante. Pero en el fondo de su corazón, sabía que aquello había sido apenas un respiro. El peligro seguía acechando, y la tormenta aún no terminaba. El alivio que Rosa María sintió al ver a Mateo recuperarse duró poco. Apenas 2 días después, el barrio comenzó a llenarse de rumores inquietantes. Un vecino le comentó que unos hombres extraños habían sido vistos preguntando por un niño, mostrando una foto arrugada. La descripción coincidía demasiado bien con Mateo. El miedo regresó como un golpe al pecho. Esa misma tarde, mientras compraba tortillas,
Escuchó a un par de mujeres hablar entre susurros. Dicen que esos hombres no son de aquí, vienen de Michoacán. Andan buscando a un chamaco que se escapó de algo muy feo. Rosa María apretó la bolsa contra el pecho y aceleró el paso de regreso a casa. Sabía que no podía esperar más. Esa noche reunió a Camila y a Mateo en la mesa. La luz débil del foco colgante iluminaba sus rostros tensos. «Tenemos que irnos», anunció con firmeza. «No podemos quedarnos aquí. Si nos encuentran, será demasiado tarde». Camila abrió los ojos con incredulidad. «¿Irnos? ¿Y a dónde, mamá? Esta es nuestra casa. A un pueblo cercano, donde nadie los conozca. Tengo un primo lejano en las montañas, cerca de Atlixco. Podemos refugiarnos allí un tiempo». Mateo se encogió en su asiento con la mirada fija en la mesa. «Ellos me van a encontrar aunque me esconda», murmuró. Rosa María tomó su mano con suavidad. «No, hijo. Mientras yo respire no dejaré que te hagan daño». El miedo estaba ahí, pero también una determinación férrea que nacía del amor. A la mañana siguiente partieron con pocas pertenencias, ropa, un par de cobijas y algo de comida que doña Lupita les había dado en silencio, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Que Dios los guarde, hija. No mires atrás». El camino hacia las montañas fue largo. El autobús avanzaba entre paisajes de nopales, campos de maíz y cerros cubiertos por neblina. Camila miraba por la ventana, enojada y resignada a la vez, mientras Mateo dormía apoyado en su hombro. Al llegar al pueblo, los recibió un aire distinto. El olor a tierra húmeda, a leña encendida en fogones impregnaba el ambiente. Las casas eran humildes, de paredes encaladas y techos de teja. La gente los miraba con curiosidad, pero sin preguntas. Allí, entre desconocidos, encontraron un respiro. El primo de Rosa María, un hombre llamado Hilario, les abrió las puertas de su casa sin titubear. «Aquí no llega nadie de fuera sin que el pueblo lo sepa. Estarán seguros». La primera noche fue de silencio y descanso. Por primera vez en semanas, Rosa María sintió que el miedo cedía un poco. Miró a sus hijos, porque así comenzaba a pensar en Mateo también, y agradeció en silencio. Sin embargo, la calma era frágil. A los pocos días, mientras Rosa María lavaba ropa en el río, una vecina del lugar se le acercó con gesto preocupado. «Vi a dos hombres extraños rondando la plaza. No son de aquí». Preguntaban por una mujer con dos niños. El agua fría le heló las manos y el corazón. Regresó corriendo a la casa, con la certeza de que el peligro los había alcanzado de nuevo. Aquella noche, mientras todos dormían, Rosa María permaneció despierta, escuchando el crujir de la madera y los aullidos lejanos de los perros. Su mente giraba en torno a una sola idea. Tarde o temprano esos hombres llegarían hasta ellos. Y cuando lo hicieran, tendría que estar lista para proteger lo que más amaba, aunque le costara la vida. La luna iluminaba tenuemente las montañas cuando los perros del pueblo comenzaron a ladrar con furia. Rosa María se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Esa clase de ladridos no eran por un simple animal, anunciaban intrusos. Corrió hacia el cuarto donde dormían Camila y Mateo. Los encontró despiertos, asustados por el alboroto. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Camila con voz temblorosa. «Shh». Rosa María llevó un dedo a los labios. «Están aquí». El silencio se hizo denso. Afuera se escuchaban pasos pesados y voces apagadas. «Debe estar en alguna de estas casas. Busquen bien», dijo un hombre con tono autoritario. Rosa María sintió que las piernas le temblaban, pero la determinación ardía en su pecho. No permitiría que se llevaran a Mateo. Tomó a los niños de la mano y los condujo hacia la parte trasera de la casa. Hilario, su primo, apareció con un machete en mano. «Rosa, escóndanse, yo los distraigo». «No, Hilario, no quiero que te pase nada por nosotros. Ya es tarde, prima». Si llegaron hasta aquí es porque vienen decididos. Los pasos se acercaban cada vez más. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta principal. «Abran o la tiramos». Mateo se aferró a la falda de Rosa María, con los ojos llenos de terror. «Son ellos»,
susurró. «No me dejes, por favor». La puerta cedió de un segundo golpe. 2 hombres armados entraron con violencia, alumbrando con lámparas de mano. La mirada de Rosa María se cruzó con la de ellos. Sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «Entréguenos al niño, y nadie saldrá herido», dijo uno, apuntando con la pistola. Rosa María se adelantó, cubriendo con su cuerpo a Mateo. «Tendrán que pasar sobre mí primero». El hombre sonrió con desprecio. «¿De verdad piensas detenernos tú sola?». En ese instante, algo extraño sucedió. El aire dentro de la casa se volvió pesado, como si una presencia invisible hubiera descendido. Los hombres miraron alrededor, confundidos, bajando un poco las armas. Rosa María, con lágrimas en los ojos, apretó los brazos contra el niño. «Señor, protégelo», susurró. De pronto, detrás de los hombres, una luz intensa brilló como si hubiera entrado desde la ventana, aunque la luna estaba oculta por nubes. La figura de un hombre con túnica blanca pareció materializarse por un instante. Su rostro era sereno, y sus ojos como fuego miraron directo a los intrusos. Los hombres palidecieron retrocediendo de inmediato. «¿Qué es eso?», balbuceó uno. «Vámonos», gritó el otro, y ambos corrieron hacia la salida tropezando en su desesperación. El silencio regresó de golpe, interrumpido solo por el llanto ahogado de Mateo. Rosa María lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón estallaba. Hilario se persignó, con el machete aún en la mano. «Prima, lo juro por mi vida, había alguien allí. No era humano». Rosa María asintió, con el rostro empapado de lágrimas. Era él, el mismo que vi en Puebla. Jesús estaba aquí. Camila, que había presenciado todo, permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos. Su incredulidad habitual se había desmoronado frente a lo inexplicable. Se acercó lentamente a su madre y al niño, y los abrazó a ambos. «Perdóname, mamá», susurró con la voz entrecortada. «Yo no creía. Pero ahora lo vi». Rosa María cerró los ojos y acarició la cabeza de sus hijos, agradeciendo en silencio. Habían sobrevivido al peor momento, pero sabía que esa lucha no había terminado del todo. Sin embargo, algo en ella había cambiado para siempre. Ya no dudaba. La fe que había sido un susurro lleno de incertidumbre, ahora era un grito firme en su corazón. Lo que había presenciado esa noche no dejaba espacio a preguntas. Dios mismo estaba con ellos. El amanecer en el pequeño pueblo llegó silencioso, como si incluso la naturaleza hubiera querido darles un respiro después de la noche aterradora. Los gallos cantaban a lo lejos, y un aire fresco bajaba de las montañas. Rosa María, todavía con los ojos enrojecidos por el llanto y la tensión, miraba a sus hijos dormir. Camila y Mateo estaban juntos, abrazados, como si el miedo compartido los hubiera unido de manera inesperada. Cuando Camila despertó, se quedó un largo rato observando a Mateo. Ya no lo miraba con recelo ni enojo, sino con una ternura que ella misma no entendía. Rosa María, al verla, sintió que algo había cambiado. «¿Dormiste bien, hija?», preguntó con voz suave. Camila asintió lentamente. «Sí, pero no dejo de pensar en lo que pasó anoche. Mamá, yo lo vi. No fue un sueño. Había alguien allí, alguien que los hizo huir». Rosa María tomó sus manos y las apretó. «Fue Jesús, hija, el mismo que me mostró aquel abrazo en Puebla». Camila bajó la mirada, con lágrimas asomando en los ojos. «Yo siempre me burlaba de ti. Decía que estabas loca. Pero ahora entiendo. Perdóname, mamá». Las palabras hicieron que el corazón de Rosa María se derritiera. La abrazó con fuerza, y Camila, por primera vez en mucho tiempo, no se resistió. Mateo, medio dormido, abrió los ojos y los miró. Se incorporó despacio y murmuró: «Yo pensé que ustedes se cansarían de mí, pero anoche, cuando vi que me defendieron, sentí que ya no estaba solo». Camila se volvió hacia él, con una sonrisa tímida. «No estás solo, Mateo. Aunque me costó entenderlo, ahora sé que somos familia».
El niño se lanzó a sus brazos y ella lo sostuvo con cuidado acariciándole el cabello. Fue un gesto sencillo pero cargado de significado. El rechazo se había transformado en amor. Durante el día, Camila ayudó a Rosa María a preparar comida. No hubo discusiones ni reproches, solo silencios cómodos y pequeñas sonrisas. Hilario, al verlas, comentó con tono alegre: «Por fin parecen una verdadera familia». Camila le respondió con determinación: «Lo somos. Puede que no tengamos la misma sangre, pero Mateo es mi hermano ahora». Rosa María sintió que las palabras de su hija le devolvían fuerzas que creía perdidas. Había temido perderla para siempre, pero aquella prueba la había transformado. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Camila se acercó a su madre y le dijo algo que la sorprendió. «Mamá, quiero aprender a rezar contigo. Siempre te veía hacerlo y no entendía. Ahora quiero hacerlo yo también». Las lágrimas de Rosa María corrieron sin que pudiera detenerlas. «Claro que sí, hija. Rezar no es repetir palabras, es abrir el corazón». Se arrodillaron juntas frente a una pequeña cruz de madera que Hilario tenía en la sala. Mateo, curioso, se unió también. Rosa María guió sus voces en una oración sencilla, agradeciendo por la vida, por la protección y por la unión de su familia. Las palabras no eran perfectas, pero eran sinceras. En ese momento no había pobreza ni miedo que pesara más que el amor que los rodeaba. Esa noche, mientras se acomodaban para dormir, Camila se acercó a Rosa María y susurró: «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo ni con Mateo». Rosa María le acarició el rostro con una sonrisa serena. El amor siempre encuentra la forma de unir lo que parecía roto. Mateo ya dormía profundamente, abrazado a una cobija. Camila lo observó con ternura y por primera vez sintió que protegerlo era también su misión. Rosa María cerró los ojos, con el corazón lleno de gratitud. Habían enfrentado el miedo, habían visto lo imposible. Y de aquella experiencia había nacido algo nuevo, una familia que, aunque imperfecta, estaba unida por la fe y el amor. El tiempo en el pueblo transcurrió con una calma diferente después de aquella noche. Los hombres que habían irrumpido huyeron sin volver, como si algo invisible los hubiera marcado para siempre. La comunidad, al enterarse de lo sucedido, comenzó a mirar a Rosa María con otros ojos. Aquella mujer que antes era objeto de burlas, ahora era vista con respeto, casi con reverencia. En el mercado, los comentarios cambiaron. Dicen que se enfrentó a hombres armados y no se dejó vencer. No, hombre, lo que pasó fue un milagro. Ella no estaba sola. Rosa María escuchaba en silencio, sin buscar protagonismo. Sabía en su interior que lo ocurrido no era para enaltecerla a ella, sino para mostrar el poder del amor y de la fe. Camila también había cambiado. Ahora acompañaba a su madre al mercado, ayudándola con paciencia, sin quejas ni reproches. Se ocupaba de Mateo como si fuera su hermano menor. Lo peinaba, le enseñaba las tareas de la escuela y lo defendía de las bromas de otros niños. Su rebeldía se había transformado en madurez. Una tarde, mientras preparaban juntas tortillas en el comal, Camila sonrió y dijo: «Mamá, creo que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. El amor no se divide, se multiplica». Rosa María la abrazó con lágrimas en los ojos. Mateo, por su parte, comenzaba a recuperar la infancia robada. Su risa se escuchaba por la casa, corriendo entre los nopales y jugando con una pelota vieja. Aunque las cicatrices de su pasado seguían allí, su mirada ya no estaba marcada solo por el miedo, sino por la esperanza. Un día, en la iglesia del pueblo, Rosa María decidió encender una vela. Se arrodilló y agradeció en voz baja: «Señor, no sé qué me depara el futuro, pero gracias por no abandonarnos, gracias por este hijo que me regalaste y por la nueva vida de mi hija». Mientras oraba, levantó la vista y creyó ver, entre la multitud, aquella figura de túnica blanca. Estaba de pie a lo lejos mirándola con una sonrisa serena. No necesitó palabras, supo en lo profundo de su alma que había cumplido su misión. Cerró los ojos un instante
y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Pero la paz que quedó en su corazón fue suficiente. De regreso a casa, Camila la tomó de la mano. «Mamá, ¿crees que todo esto terminó?» Rosa María la miró con calma. «No sé si terminó, hija. Pero lo que sí sé es que pase lo que pase, ya no estamos solas». La familia continuó su vida en el pueblo, humilde pero llena de amor. Mateo encontró un hogar, Camila descubrió la fe, y Rosa María entendió que su papel no era solo el de madre, sino también el de guardiana de un milagro. Con el tiempo, la historia de aquella mujer que defendió a un niño desconocido y lo acogió como hijo, se convirtió en ejemplo para muchos. No porque hubiera vencido al peligro con sus propias fuerzas, sino porque eligió el camino más difícil, amar sin condiciones. Y así, en medio de montañas y cielos estrellados, la vida de Rosa María, Camila y Mateo floreció en esperanza, recordando siempre que un simple abrazo visto en la calle había sido el inicio de todo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos que inspiran y fortalecen la fe. Y ahora no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que transforman vidas.